Bendiciones, mis amados. Qué bendición estar de vuelta con ustedes. Me encuentro supremamente emocionado y mi alma agitada en alegría por saber que este es el número 13. ¿Tú sabes cuánta gente le huye al 13? Y saber que los versículos más poderosos de la Biblia están en el número 13. Y la gente anda quitando los edificios que tienen el número 13, los pisos que tienen el 13, no van con ningún 13. Y yo en la Biblia lo que encuentro es que cada vez que abro el 13, o me llama la atención o me da una bendición. En cualquiera de las dos, para mí es de provecho. Estamos hablando de lo que hace la motivación, el que incentiva, el que da la fuerza, el ánimo, para poder estar detrás de la actitud, moviéndola como un motor de alta potencia, desarrollando velocidades de Dios en lo sobrenatural. Eso es lo que representa el ser interior del hombre cuando está siendo alimentado por el Señor. Cuando tú puedes desarrollar tus sentidos, ya no para percibir del mundo y transmitir a tu mente pensamientos que vas a salir juzgando bien o mal para ir en contra tuya. Los buenos te causarán un poco de alivio y fuerza para caminar unas pocas millas, pero cuando tus sentidos pueden comenzar a escuchar la voz de Dios, a ver lo que Dios hace, a oler y discernir el tiempo en que estamos viviendo, el momento espiritual poderosísimo para la iglesia, aquel tiempo en que ya no debemos de estar atados ni encadenados a rituales, a hábitos, a costumbres, a culturas, a tradiciones enseñadas por los hombres, a enseñanzas que por tiempo hemos creído de una forma, y en este momento no es que haya una creencia diferente, sino que hay una luz de iluminación sobre la revelación de Dios plasmada aquí, porque ningún apóstol ni ningún profeta puede traer una doctrina o una enseñanza diferente que la que está plasmada aquí. Es el entendimiento de la Escritura la que en este tiempo va a ser la luz que va a ser entregada a cada iglesia, y tú eres iglesia y yo soy iglesia. Es el empoderarnos de aquella autoridad delegada por Dios a través de Jesucristo, en quien está la gloria de Dios. Y esa gloria tiene riquezas, y esas riquezas tienen la respuesta de Dios para cada necesidad. Pero que tenemos que abandonar al viejo hombre, al que está acostumbrado a pensar y a actuar conforme se crió y se educó en todos los tiempos de su vida. Es desechar a ese viejo hombre para empezar al que el nuevo hombre, el que es nacido de la palabra y del Espíritu de Dios, te enfogone, te encienda, ese produzca el autoencendido del Espíritu Santo, aquel fuego que no se acaba, que va creciendo, de una lucecita a una llamita, de una llamita a una hoguera, y ahora por donde pasas quemando ciudades, pueblos, aldeas, en el fuego de Dios, hablándole de que sí hay solución, de que la solución es posible, que la solución está en las manos de Cristo Jesús, porque Él contiene la plenitud de la deidad de Dios. En Él están todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas, y la palabra que las creó está en Él, porque Él constituyó la fe. Pero hay que dejar lo mal aprendido. Por eso él hablaba de luchar la buena batalla de la fe, aferrado de lo que de verdad tiene vida, soltando las tradiciones y la religiosidad del hombre. No importa quién te lo haya enseñado, no importa por cuántos años lo has visto, mira hacia atrás. Si eso les dio frutos a ellos, a ti también te va a dar fruto. Pero si a ellos no les dio fruto y hablaron de una fe que no produjo nada, eso es religión, no lo mires. Si le preguntan quién lo dijo, dice, el profeta José me lo dijo y en la Biblia está. Y entonces te mira los capítulos anteriores y vas a mirar desde lo que hablamos de promesa, herencia, actitud y lo de ahora, que es religión. Porque las vasijas de Dios se han llenado de todo lo que no es de Dios.
sino que han aguantado las tradiciones y costumbres y religiosidad de los pueblos y la idiosincrasia de cada pueblo y la estructura religiosa en que se han creado. Pero Dios es uno y es Dios para todos. Por eso Él estaba hablando de cosas importantes en las cuales Él debía de afincar todo su ser. Y estábamos en 1 Timoteo capítulo 6, ya hemos leído algunos, pero te los voy a repasar rápidamente. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Muchas veces fracasamos cuando estamos a la puerta de la conquista, porque siempre en el momento de la conquista es como cuando está amaneciendo. La hora más oscura es cuando la luna se está tapando y el sol todavía no ha salido. La noche la más oscura es de las 4 o de las 3 a las 6 de la mañana. Y mucha gente se rinde cuando le faltan poco tiempo, pocos momentos, pocos días, pocas semanas para ver la luz, para ver el brillo, por la falta de conocer como lo conoce Dios a Él y de conocer a su Dios creador y de aprender a identificar, a discernir el tiempo en que Dios está moviendo, cómo se está moviendo y qué es lo que Dios va a usar. Tenemos que dejar de estar atados a lo que pensamos que era una verdad. Profeta, ¿y cómo identificamos si es una verdad, parece verdad, es una mentira o es que no la conozco? Si lo que tú sabes de Dios da fruto en tu vida, es una verdad. Si lo que tú sabes de Dios, tú lo aplicas y no te da fruto, es una tradición, es una costumbre. Aquellos religiosos conocían de Dios, pero todo lo que hacían era por tradición, por costumbre. Interpretaban a su manera, a su forma. Esa era la diferencia entre el mismo libro en las manos de Jesús y el libro en las manos de ellos. Ellos sabían que Jesús hablaba de la misma palabra, pero en Jesús había la autoridad, había el poder, se mostraba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él buscaba el espíritu, la vida que había en la palabra. Para eso hay que reaprender, mi hermano. Hay que ser constante, perseverante. No te puedes rendir, ser resistente, sabiendo que Dios está contigo en la resistencia, Dios está contigo en la fortaleza. Él es el que te anima y te empuja para que puedas más. Dice que los jóvenes se cansan, pero tú no te vas a cansar. Que por el contrario te va a hacer volar. Tus pensamientos volarán como las águilas, verán desde arriba todos los problemas. Y después le dice, pelea la buena batalla de la fe, que es lo que vengo recalcándote. O sea que hay una batalla que hacemos en la fe, pero que es mala. Ajá. Yo sé que esto duele. Y sobre todo si tú, ministro, me estás mirando. Te duele. Porque a lo mejor muchas veces hemos estado haciendo batallas en cosas que pensamos que es de fe. Y cuando vamos a ver su resultado, que no lo hay, hemos estado peleando con un conocimiento basado en nuestro entendimiento, aplicándolo a nuestra forma y no mirando que es en las manos de Jesús que está la gloria, que está la riqueza de la gloria, que tenemos la autoridad y el poder para reclamar al cielo, para que del cielo se desate y se ate lo que nosotros con la autoridad aquí en la tierra hacemos, para despejar todo el dominio espiritual de las huestes de maldad en los aires celestes, porque por lo que Jesús hizo, nosotros lo hacemos porque Él está en nosotros. Y cuando nosotros caminamos y cuando nosotros hablamos, Él que está en nosotros, que venció a esos espíritus, que venció la muerte, que venció la dificultad, Él se abre paso en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, porque Él es Él en nosotros. Esa es una buena batalla de fe. Hay gente que falla porque tiene su fe puesta en la fe. Sí, tiene la fe puesta en lo que él cree que ha creído. Y piensa que porque él habla promesas, las promesas van a traerle la bendición. Fe en fe. Pero es la fe puesta en él la que va a traer las cosas. Si tú crees que él lo puede hacer, él lo hace. Eso es muy diferente. Echando mano, dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos.
pero le recomienda que huya de las cosas que nombramos en el capítulo anterior y que eche mano de su salvación. Que recuerde que Dios se hizo hombre para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Que no se bajó de la cruz, porque cuando Él vio tu vida y vio la mía, su corazón se alegró y se gozó de ver de que nosotros íbamos a creer que Él hacía en este tiempo. Que nosotros íbamos a creer que Él brillaría sobre nuestro rostro y que la gente podría ver lo que tanto están anhelando. La respuesta para este momento difícil, y la respuesta la tenemos nosotros. Nosotros tenemos el cambio del mundo, el curso del mundo. Cuando nosotros podamos enseñarle como cuerpo, como pueblo de Dios, en todas las naciones, en todos los idiomas, cómo es que Dios opera, las naciones enteras querrán venir y se cumplirá la profecía de Isaías capítulo 60. Ellos que están en la oscuridad vendrán preguntando cómo es que esa luz está en nosotros. Pero tenemos que desocuparnos del hombre viejo, enseñado a caminar en todo lo que aprendió, y lo que aprendió vino del hombre. Y todas las cosas que vienen del hombre y del entendimiento del hombre tienen barro que no es el que forma la vasija de Dios. Es barro contaminado. Mira, en el año 1999, mi hijo menor Mauricio hizo una vasija de barro, pero de la vasija de barro, de su boca, estaría la boca de la vasija, él pintó en aquel tiempo la cara de una mujer egipcia. Ni él ni yo le habíamos dado la interpretación a este cuadro hasta que lo pusimos aquí. Resulta que si esto aquí está señalando una vasija, y de su boca nace la cara de una mujer egipcia, con sus adornos del mundo, tiene una peculiaridad que su cara es como la mitad barro y la mitad representa como la carne. Y resulta que el Señor vacía todos sus tesoros sobre vasijas de barro que no tengan la pintura del mundo, ni los adornos del mundo, ni que su rostro sea una vez barro y otra vez mundo, sino que tenga una mente completamente separada para el Señor. Cuando nosotros, siendo vasijas de Dios, nos dejamos pintar por las estrategias del mundo y comenzamos a usar las caretas del mundo para querer aplicar la palabra de Dios, entonces viene la palabra de Dios retándote que mientras tú estés en esta posición, tú tendrás un doble ánimo, un doble rostro. Y dice la Escritura que no vamos a conseguir nada si nuestra mente está entre dos pensamientos. Mientras estemos atados a las cosas que representan el mundo, a los adornos del mundo, la parte de tu carne será cada vez más carne. ¿Por qué? No se puede agradar a Dios así. No importa hasta dónde te hayas contaminado, es la actitud y el deseo que tengas de descontaminarte. Mira cómo, por ejemplo, David, un hombre que es susceptible a la carne, al pecado, al deleite en ella, que cayó muchas veces y cometió muchos errores, llegando hasta planificar el crimen, mandar a matar al esposo de la mujer que él había poseído, y después tramar con ella, antes de matarlo, hacerle creer que el hijo que esperaba era de él. Cantidad de errores que cometió David, como todo ser humano los cometen, porque si no fuera que nosotros no cometiéramos pecado, no hubiéramos necesitado que Dios se hiciera hombre. Lo que necesitamos es que una vez que identificamos el pecado, comenzamos a huir de él. Y en cuanto empezamos a huir de él, darnos cuenta que Él es el que venció el pecado.
y que aunque las situaciones van a ser adversas y el infierno mismo se va a levantar en contra de nosotros, porque antes le pertenecíamos, pero ahora le pertenecemos a Dios, y entonces Dios comienza a depurar para que la gloria de Dios, la majestuosidad del Señor comience a verse en nuestra vida y a reflejarse en ella. Vamos a estar siendo expuestos a la tentación. A mí siempre me llamó la atención cuando en Mateo se lee el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea que el reino está por allá, hágase la voluntad tuya, así en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas y perdona nuestros deudores. Siempre que yo oigo esto, estoy escuchando de hacer la voluntad de Dios aquí. Y cuando habla de no me metas en tentación, siempre me preocupó esa exclamación. ¡Wow! ¿Cómo va a ser posible que el Señor que me cuida, que me guarda, me va a exponer al pecado para que yo peque? ¡Wow! Una vez tuve acceso a unos libros más profundos y más fiables de los originales, y cómo me gustó ver aquella palabra de Señor, no me expongas a que yo peque, o cuídame de cuando esté en ese camino para que yo no lo haga. Se abrió como una luz de alguien que está intercediendo al Señor porque sabe que en su caminar va a estar expuesto a pecar y le está pidiendo al Señor que lo libre en ese tiempo. Y de eso David sabía mucho. David sabía que era mejor caer en la mano del Dios viviente que caer en la mano del enemigo donde estaba el pecado. Y en el Salmo 42 él da una magistral enseñanza de la angustia y cómo la sobrepasa y cómo se siente morir en la tribulación en que se encuentra, en el momento difícil, en la crisis, en el problema. Y él comienza a narrar cómo su ser interior se está muriendo de dolor por necesidad de lo que tiene al frente y no puede resolver, pero al tiempo comienza a hacer frente a esa situación el David que está más adentro, aquel que ha levantado su base en el Señor, que conoce la fidelidad de Dios, que conoce la protección de Dios, que conoce a ese Padre protector, cumplidor, generoso, misericordioso, y que Él tiene que resistir. Siempre escucharemos la palabra de resistir, de constancia, de perseverancia. No te rindas, anímate, yo estoy contigo. Está siendo probada tu fe para que tú puedas darte cuenta hasta dónde tú me amas, hasta dónde tú crees que yo puedo hacer algo por ti. La fe está hecha para llevarte a acoger, a tomar la provisión de Dios en medio de las circunstancias adversas, sabiendo de que Dios se mueve en ellas. Y entonces vemos a un David aquí en el Salmo 42. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. David está diciendo, parece que él está hablando con otra persona, pero es David solo. Pero David está hablando a otra persona que es el mismo David y que tiene la misma comprensión y entendimiento. Si yo no supiera que somos cuerpo, alma y espíritu,
no podría entender que el espíritu de David le está hablando a su alma. Porque el espíritu es el que debe de gobernar dentro de tu ser. Ahí es donde está el poder de Dios. Ahí es donde está la habitación de Dios. Ahí es donde mora la palabra espíritu y el espíritu de verdad, el Espíritu Santo. De allí es que sale la luz para que el alma pueda salir de su oscuridad. Pero David está pasando por un momento en que su alma lo está oprimiendo. En que, dadas las circunstancias en que él está viviendo, su alma se ha hundido en una terrible depresión. Aunque la palabra depresión pareciera que no perteneciera sino a este siglo, en aquel tiempo la entendían. Entendían que uno por dentro podía desmoronarse. Y eso es lo que pasa cuando queremos usar la fe, pero por dentro estamos desmoronados. Porque no hay ese entusiasmo, no hay esa motivación, no hay esa energía que llaman los grandes filósofos positiva, para hablar y hacer positivo. Pero que en nosotros es fortaleza de Dios, poder de Dios. ¿No dice acaso el apóstol Pablo ahí en Corintios 2? Dice, yo no os hablo a ustedes una palabra que solamente sea filosofía. Yo les hablo de una fe que es poderosa, que tiene poder. Eso es lo que alcanza una persona cuando puede llenarse del Señor. Pero David aquí está hablando de una cosa opuesta. Quiere decir que aunque era el rey, aunque era el escogido de Dios, aunque en él estaba el Espíritu, llegó en un momento en su vida en que su alma estaba deprimida. Sacando algunas componentes de la raíz del verbo en hebreo que pronuncia ¿por qué te abates? ¿O por qué estás deprimida o hundida dentro de mí? Antes de empezar con esta parte, yo me llevó a que mirara las raíces de esta palabra en hebreo. Y cuando él dice ¿por qué te abates dentro de mí? El espíritu hablándole al alma. O sea, ¿qué es lo que te pasa? Que estás deprimido, estás como en un hueco, estás como hundido. ¿Te sientes enferma? ¿Sientes que algo te hicieron? ¿Que no tienes la fuerza que siempre tenías? ¿Que tienes desaliento? ¿Te sientes humillada? ¿Menospreciada? ¿Intimidada? ¿Debilitada? ¿Deprimida por lo que te está llegando de información? Porque nadie puede entrar a tu alma, abrir una puerta y entrar y pegarle una cuchillada o un tiro y herirla. Todas las heridas del alma vienen por abrir el oído y por mirar lo que no debemos de mirar. Entonces él está siendo embestido dentro de su alma, que se siente morir, se siente enfermo, se siente sin fuerzas, siente que siendo el rey de Israel se está hundiendo, que no tiene salida, que está cayendo a una profundidad, se siente triste, se siente humillado, siente que no tiene fuerzas, que está siendo derribado, que la fortaleza interior que él tenía, de la que él hablaba, está yéndose al piso. Y anuncia una palabra más ahí que dice sentirse encorvado. Cuando habla de sentirse encorvado, estamos hablando de una persona que camina despacio, que no puede levantar bien la cabeza porque la joroba que tiene atrás no lo deja levantar, que ya está entregado a esperar la muerte. David comienza a expresar todo lo que su alma se está sintiendo. Y eso es lo que ronda a la iglesia, y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros coloquemos nuestros sentidos, oído, ojo, olfato, tacto, sabor, todo, a ponerle cuidado al problema que tenemos enfrente,
para que nosotros nos convirtamos en un problema más y quitemos los ojos del ayudador, el que sí puede hacer que todas las cosas cambien, el que cuando tú identifiques tu alma en esa posición de tristeza, de agonía, de muerte, de enfermedad, de estar encorvado, de no ver salida, de no ver puertas, de no mirar que las metas se están destruyendo, que las ilusiones, lo que empezamos creyendo que podemos lograr, lo vemos que se está esfumando. Sentirnos humillados, ultrajados, intimidados por el momento que está el mundo pasando, metiéndonos miedo a toda hora por noticias, por consejos de personas. Él dice, ¿por qué te estás turbando dentro de mí al escuchar todo eso? ¿Por qué estás poniéndote en esa forma? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás entrando en una gran conmoción por estar poniéndole cuidado a lo que los demás dicen. Por no estar poniéndole cuidado a lo que Dios dice, tú estás siendo estremecido, tú estás siendo maquiado. Hay un gran alboroto dentro de ti mismo y no es un alboroto de Dios. Es un alboroto de lo que el mundo quiere que tú pienses que te va a pasar a ti mismo, y para que comiences a juzgar pensamientos negativos en tu vida cuando ni siquiera han llegado, pero ya te están llevando a meterte en el miedo de que no está tu trabajo amenazado y ya tú sabes que te van a botar. No estás enfermo y estás pensando, y ahora que no tenga trabajo me voy a enfermar y no voy a tener seguro. Y todavía tienes carro y estás pensando, pero mañana lo voy a perder, ¿cómo voy a viajar? Y me van a botar y no voy a tener para pagar el mortgage. O sea, está siendo intimidado. Alguien está rugiendo dentro de ti con un alboroto, y un alboroto que tiene sonidos de miedo, de desgracia, de temor, de inseguridad, de que todo te va a salir malo, de aflicción, de caída, de pérdida. Entonces él le está diciendo al alma que ella está turbada y está sintiendo toda esta bulla dentro de él. Y entonces hace que su alma comience a entrar en guerra entre lo que David sabía de Dios y entre lo que el alma sabía de lo que estaba pasando afuera. Se estaba formando un gran conflicto dentro del ser interior de David entre lo que él conocía de Dios y lo que estaba conociendo que estaba pasando. Y cuando se levanta esa guerra interior dentro de él, esa conmoción que está llevando a David a que esté deprimido, a que se sienta sin salida, a que esté pesimista, comienza el alma a gemir, a quejarse de lo que está pasando. Y no es que no lo podamos hacer. Somos seres humanos. Pasamos por esa situación. ¿Sabe qué es lo que no puede pasar? Que si la vasija de barro, que eres tú, está adornada y llena solo con las cosas del mundo, pues tu pensamiento está siempre dividido, tú no vas a tener la fuerza de Dios para poder hablarle a tu alma y decirle, ¿qué haces ahí metida en ese hueco? ¿No dice Dios qué haces tú ahí? Yo no te he puesto ahí. O sea que si no hay ese ser gobernante, que es Dios dentro de ti, tú vas a estar deprimido así como lo narraba David. Pero David tenía ese ser gobernante dentro de él. Y ¿sabes qué dice? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y viene el decreto de la autoridad. Porque es muy fácil hablar de fe cuando todo nos va bien. Ah, qué fácil. Qué fácil cuando tu renta está paga, tu nevera está llena, la ropa navega por tu casa, puedes tener dinero para hacer lo que quieras, o por lo menos vivir sin tener que preocuparte porque va a venir faltante en la semana, ver que todo el mundo está saludable, poder ir a la iglesia y compartir a los hermanos, cree,
al que está fallando o tiene debilidad en algún área. Ah, pon fe, ten fe. Ah, pero cuando la cosa se pone grande y nos coge a todos, ¿en dónde está la palabra que nosotros vamos a usar para decirle al alma, oye, ¿qué haces allí? Dios te dice, ¿qué haces allí arrastrada, tirada, deprimida, mirando que no tienes salida, dejando que se te cree un alboroto de bulla, de guerra y de confusión? ¿Qué haces ahí, alma mía? Ven, levántate porque ese no es tu sitio. Ven, que te voy a decir lo que vamos a hacer. Hay alguien que le está hablando al alma con autoridad, le está hablando con reino, le está hablando con poder, le está hablando con eficacia. Es alguien. ¿Quién es ese? Tú mismo, pero en el espíritu igual que al de Dios. El que le fue quitado al hombre cuando pecó, pero que te fue entregado cuando recibiste a Jesucristo. Ese tiene autoridad y poder. Deja que te hable. Y entonces podrás decir lo siguiente: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y ahora en el próximo clip vamos a ver eso de que espera en Dios. Porque eso parece que es la contrapartida de ¿qué haces ahí postrado, enfermo, encorvado, humillado, avergonzado, oprimido por la situación? ¿Qué haces ahí? Levántate y espera en Dios. En el próximo clip estaremos hablando de esto, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.